La Sefirá de Malhut, su nombre y su situación en el árbol de las Sefirot. Malhut significa literalmente reino. Su nombre es muy representativo, pues hasta ahora hemos estado ocupados en el rey en sí, quien tenía una corona Keter, un proceso mental, Jochma Binaidat, un proceso emocional, Gesed Geburah y Tiferet, y también actitudes y acciones, maneras de actuar, Netzach, Hod y Yesod. Todos estos procesos se dan con un fin: influenciar a su reino. El rey quiere influenciar a su reino, que es Malhut, su mundo exterior y su zona de influencia. Es por esto que la posición de Malhut está debajo de todo el árbol sefirótico, y es la última de todas las sefirot. Del mismo modo que Keter está fuera del árbol, Malhut también se consideraría como algo que está, una de las sefirot que está fuera del árbol. Igual que el reino es externo al rey. Malhut es llamada también Yam, mar, y se dice de ella: todos los ríos llevan al mar. Según el libro Sha'arei Orah, el motivo es porque Malhut es el lugar destinado para que ahí vaya toda el shefa o influencia, trayendo toda la luz hasta Malhut. Esto es muy significativo, pues significa que todo el árbol de la Sefirot nos conduce al apego con la realidad, con Malhut, y no a huir de ella. Vemos a Malhut como el lugar de los objetivos o los resultados esperados que queremos ver en la práctica. Así pues, la Kabbalah no quiere que huyamos del mundo hacia Keter, sino que traigamos Keter hacia Malhut. En la Kabbalah es conocida la expresión Keter Malhut, y lo cierto es que hay una estrecha relación entre estas dos sefirot. De hecho, la Malhut del mundo superior tiene también la función de ser el Keter del mundo inferior. Por ejemplo, Malhut de Atzilut hace también de Keter de Briah. En realidad, aunque nos parezca que Malhut sea la más baja de las sefirot, y a veces se diga de ella incluso cosas negativas, como que su color es el negro y la oscuridad, o que Let la megarme klum, no tiene nada por sí misma, todo esto tiene una raíz muy elevada después en Keter, porque no tiene nada de sí mismo, puede representar el bitul, la autoanulación que tiene al Ein Sof, Keter, por ejemplo. Y es por eso que los sabios de la Kabbalah nos dicen que la raíz de Malhut está genuzá, es decir, oculta en la parte más elevada de Keter, llamada Resha de Lo Yadá, que significa la cabeza desconocida, y es la parte más elevada de todo el árbol de la Sefirot, incluso llamada a veces Ein Sof, infinito. Así también fue expresado por Rabbi Shelomo el Kabetz en la poesía Lejá Dodi, cuando dijo: Sof Maaseh Bamachshavá Tejilá, que significa al final la acción y el pensamiento primero. Es decir, que esa acción que se reveló al final en Malhut ya estaba en el pensamiento primero allí en Keter. Entonces, cuando hablamos de ese Shores de Malhut, esa raíz de Malhut en ese lugar tan elevado, todos los conceptos que eran negativos en Malhut cobran otro sentido. Del color negro, por ejemplo, que representa Malhut, fue dicho en el Tikkunei HaZohar, una parte del Zohar, incluso Keter es llamada negro y oscuridad en relación con el Ein Sof. Y cuando se dice que no tiene nada de sí mismo, eso es algo positivo, como ya hemos dicho, pues es la vasija perfecta para recibir la luz del Ein Sof sin darle ningún cambio. Así pues, todas las actitudes que veas a priori bajas en Malhut tienen una parte supremamente elevada. ¿Cuál es el lugar de Malhut en el hombre? Aunque se considere que Malhut está fuera del árbol, el Arizal nos dice que hay dos aspectos distintos de Malhut. Por un lado, se considera Malhut como la mujer de Zeir Anpin, es decir, algo externo, igual que la mujer es algo externo al hombre, ¿sí? Después de la obra de la creación ellos fueron separados, según el relato en el Génesis. De la misma manera, Malhut se considera algo externo al resto de las sefirot. Y si consideramos a Yesod como el órgano sexual, este sería solo la base del órgano sexual. Sin embargo, Malhut, la Malhut particular, sería llamada Ateret HaYesod, es decir, la corona del Yesod, refiriéndose a Malhut como el extremo del órgano sexual. Así pues, dos aspectos para Malhut: o el aspecto femenino, algo fuera del cuerpo, o el extremo superior del órgano sexual. ¿Cuándo se da un aspecto y cuándo se da otro? Cuando hablamos de las sefirot en general, entonces nosotros vemos a Malhut
fuera del cuerpo. Pero si yo estoy mirando las 10 sefirot particulares dentro de una sefirá, imaginar que tenemos las 10 sefirot generales y ahora quiero mirar dentro de Gesed de estas 10 sefirot generales. Dentro de Gesed hay una sefirá de Malhut, es una sefirá de Malhut particular. Entonces, allí no se daría como algo fuera del cuerpo, sino se daría como algo en el extremo del cuerpo, en Ateret Yesod, ¿sí? La punta o el glande del órgano sexual. ¿Cuál es la función y la esencia de Malhut? La sefirá de Malhut tiene como función la capacidad de estar por debajo, la humildad y también la función del lekabel, recibir, verbo del que proviene la palabra Kabbalah. No en vano se dice que toda la Kabbalah se basa y se resume en revelar el Malhut, Gilui a Malhut. Hay una profunda relación entre el concepto de Malhut y el de la Kabbalah. Malhut es llamada Keli, o recipiente, por esa función que hemos dicho que tiene de recibir. Es por eso que Malhut es llamada Aretz, tierra, pues la tierra es la que recibe la lluvia y la influencia del cielo, Shamayim, que equivale a Tiferet. Así como la tierra recibe del cielo, Malhut recibe también de arriba. Malhut también es vista como el aspecto femenino de Zeir Anpin, que se considera el aspecto masculino y es el parzuf o el rostro que corresponde a las 6 sefirot inferiores. En la Kabbalah, Dios tiene también un aspecto femenino, que es llamado la Shejinah, la presencia divina. La Shejinah es la presencia divina en los mundos bajos, la expresión de Dios aquí abajo. En otras palabras, podríamos decir que toda la revelación divina que se da en la sefirot de arriba del mundo de Atzilut se revela en los mundos bajos a través de la sefirá de Malhut. Sobre eso fue dicho por los sabios de la Kabbalah, Hu Ushmo Echad, que significa él y su nombre son uno. Es decir, él, su esencia, y su nombre, su revelación, su Malhut, son una sola cosa. Cuando yo veo su expresión aquí abajo, le estoy viendo a él. Por lo tanto, toda experiencia que yo tenga de un concepto superior aquí en el mundo inferior está representado por Malhut. Por ejemplo, cuando en los cursos más avanzados estudiemos los niveles del alma y vemos sus equivalencias con la Sefirot, veremos que Malhut equivale al nivel más bajo de los 5 niveles del alma, conocido como Nefesh. Si entendemos qué es el Nefesh es la expresión de los conceptos superiores, de los niveles del alma superiores, en el mundo inferior, es decir, en el cuerpo, si estamos hablando ahora del hombre. Igual que Malhut es la expresión de lo de arriba en los mundos de abajo, también Nefesh, que equivale a Malhut, es la expresión de los niveles del alma superiores, aquí en el cuerpo. En Malhut se encuentra también el Dibur, es decir, la palabra, pues la palabra no deja de ser, de nuevo, la expresión de los pensamientos y de la voluntad. Es decir, otra vez, la expresión de conceptos superiores aquí en el mundo exterior. Sería este el resumen de Malhut. Expresión de lo de arriba aquí en el mundo de abajo. También las acciones están en Malhut, que de nuevo son una expresión de algo más interno, más elevado, aquí en el mundo material. Si ponemos a la Sefirot en equivalencia con los mundos, nos daremos cuenta que Malhut equivale al mundo de Asiyah, que es el más bajo. El más bajo de los mundos equivale a la más baja de las Sefirot. Malhut en la Kabbalah es vista como la raíz de toda la realidad y de todos los mundos creados, los mundos bajos. Aunque Malhut sea la más baja de las Sefirot, representa también los conceptos más elevados, porque tiene su raíz en Keter, como ya hemos visto. Por ejemplo, los 6 días de la creación representan los 6.000 años del mundo, los 6.000 años de la historia. El 7º día, el Shabbat, representa el conocido como milenio, los 1000 años de la era mesiánica, lo cual equivale a Malhut. ¿No es acaso la era mesiánica la más elevada de todas las eras? ¿Por qué representa entonces a la sefirá más baja, la sefirá de Malhut? La respuesta es que allí en ese tiempo se revelará Malhut, pero desde su lado más elevada. Las raíces más elevadas de Malhut se revelarán entonces. Y nos daremos cuenta de que en verdad lo que habíamos dado por bajo e inferior será lo más elevado. Como está escrito en el Salmo 118, verso 22,
la piedra que los constructores despreciaron fue la piedra principal. Este Eben, piedra, sería Malhut, la última que fue despreciada. En Mishlei está escrito también, en el libro de Proverbios, que la mujer virtuosa es la corona de su marido. Eso es también el mismo concepto. Lo que pensábamos, o por un tiempo en la historia se dio como en segundo plano, la mujer, nos daremos cuenta que es la corona de su marido, ¿sí? Que está a un nivel incluso superior que el marido. En este concepto que acabamos de hablar, de que Malhut se revelará como el nivel más alto, están los secretos más profundos de toda la Kabbalah. Pues Malhut tiene sus raíces, como hemos dicho, en Resha Deloit Yadá, la cabeza oculta, que es la parte más alta de Keter. Y ahí están los secretos más ocultos de la Kabbalah. ¿Cuál es la posición de Malhut en el nombre divino de las 4 letras? Malhut equivale a la última Hei. Si te fijas, la Hei se repite 2 veces en el nombre. La Hei final equivale a Malhut, que es el aspecto femenino inferior. Binah es el aspecto femenino superior. Es por eso que comparten la misma letra. Hei, su valor numérico es 5 y Malhut es la quinta de las sefirot. Si resumimos las 10 sefirot en 5, Keter, Jochma, Binah, las 6 sefirot y Malhut es la quinta. Por eso es que el aspecto femenino es representado por una Hei que tiene valor numérico 5. ¿Cuál es la puntuación de Malhut? Malhut suele ser el nombre de Dios sin puntuación, las 4 letras sin ser puntuadas. El motivo es por lo que dijimos, que Malhut no tiene una esencia propia, sino la que recibe de arriba. Algunos, pero, atribuyen sí una puntuación a Malhut y es la puntuación Leolam. ¿Sí? Tenemos un Kamatz, un Jolam y un Shva. Leolam significa para siempre. Yo agarro las puntuaciones de Leolam y las paso al nombre divino y esa es la puntuación de Malhut. De ahí el error que algunos pronuncian el nombre de Dios como Ye, ¿sí? Y O y después Va. Nosotros no pronunciamos el nombre divino, por eso es que yo no lo he pronunciado, sino que lo he cortado. Y es el nombre que vemos en la Torá, esa puntuación. Pero no lo hacemos porque esta sea la puntuación correcta, sino para darnos una pista de qué nombre queremos pronunciar cuando veamos ese nombre. Pero no entremos en eso ahora. Pero es interesante ver que esa es la puntuación que veremos en la Torá. Por eso es que Shva, la palabra Shva, que es la puntuación que hemos visto, vale 303, Jolam vale 78 y Kamatz vale 230. La suma de todo es 611, que es la misma gematria que la palabra Torá. Por eso es que esta puntuación es la que siempre pronunciaremos o veremos en la Torá. Leolam, que es la puntuación que le damos a este nombre en Malhut, significa para siempre o para la eternidad. Pero algo eterno que se revela en este mundo, que también es Olam. Lo mismo que Malhut, que es la expresión de la eternidad aquí en este mundo. Y este es el fin de toda la creación, el Giluya Malhut, la revelación del Malhut. ¿Cuál es el color y el poder de Malhut? Malhut está representada por el color azul, azul oscuro. Y en Malhut está la fuerza de expresión, Koach Ha'ava. Pues expresarse es tener la capacidad de mostrar al exterior algo que tienes en tus mundos superiores internos. Tu mundo espiritual, tu mundo mental, tu mundo emocional, lo representas y lo expresas ahora en el mundo bajo, concepto que ya hemos visto que equivale a Malhut. El atributo interno de Malhut es la Shiflut, que significa bajeza. En español la palabra bajeza suena como algo muy negativo, pero en hebreo Shiflut es la capacidad de estar debajo de otra cosa y se considera una virtud de carácter. Sería algo así como la humildad. Los sabios nos dicen que la Torá se compara con el agua, que reposa en los lugares bajos. Los mares y los lagos no se encuentran en las cimas de las montañas, sino debajo de ellos. El agua, el shefa y la luz solo se pone en aquel que sabe ponerse por debajo y tener humildad. La humildad de Malhut le lleva a tener esa capacidad receptora y de ser kelí para la luz, de ser un recipiente para la luz. De ahí
se usa la expresión lekabel ol malchut shamayim, es decir, recibir el yugo del reino de los cielos. El reino se suele mover por normas y por un yugo al que hay que sujetarse y al que hay que subyugarse, y solamente de esa manera se puede recibir la luz del rey. En nuestro caso, podríamos decir que el reino, el mundo que tiene raíz en Malchut, tiene leyes universales que el Creador ha establecido. Y solo con la actitud de Malchut y de subyugarnos a estas leyes universales del Creador y ser humildes ante ellas, podremos recibir toda la luz del rey. También cuando Malchut representa la Shejinah, presencia divina, esto es un resultado de la humildad, pues Dios, infinito en su grandeza, está dispuesto a morar entre los seres mortales y finitos. Esto es en sí un gran acto de bondad. El arquetipo o figura humana representante de Malchut es el rey David y también el rey Mesías. El rey David es el más grande de los ejemplos y la más grande expresión de humildad de toda la Biblia. El que lee el libro de los Salmos puede pensar que David es un hombre corriente y común, no un rey, y menos el hombre que Dios consideró conforme a su corazón, como dice en el libro de Shmuel Aleph, 1 de Samuel 14:13. Los sabios dicen que David trataba los casos más comunes de las personas del pueblo. Su expresión es más que relevante. No existe en toda la Biblia una expresión más sincera que la del rey David. No en vano él es Malchut, pues Malchut es la expresión. También el reino de David es la expresión más completa del reino de Dios aquí en la tierra. Fue considerado el rey que sería el ejemplo de todos los reyes en la Biblia. Cuando un rey en Israel iba por buen camino, el texto dice que iba por los caminos de David su padre. Y cuando no iba por esos caminos, el texto dice que no iba por los caminos de David. David es el rey de Israel por excelencia y un prototipo del reino mesiánico de el Mesías. El Mesías establecerá el reino de Dios en el mundo y lo rectificará por completo, para hacer del mundo un cli para la revelación perfecta de la presencia divina. David y el Mesías son considerados la cuarta pata de la Merkabá, compuesta por Abraham, Isaac, Jacob y David. David es la expresión de Dios en el mundo bajo en toda su plenitud. Y terminemos por el aspecto caído de Malchut. ¿Cuál es el aspecto caído de Malchut? Es hacer las cosas en la vida de una manera vacía, como un cumplimiento del yugo y ya está, sin, llamámosle en hebreo tojen, sin ningún contenido. El recipiente está, pero está falto de luz. De Malchut está escrito Raglea Yordot Mavet, que sus piernas descienden a la muerte. Igual que Malchut tiende a bajar a los mundos inferiores, esta puede caer en los mundos de las Klipot. A veces en nuestros descensos a influenciar a otros, nos caemos y bajamos de nivel. Está escrito así en el Talmud, en el Tratado de Ibamot 62b, y nos habla de las obligaciones del marido que tiene con su mujer. Y dice así, Rabbi Hanilai dijo, todo hombre que no tiene mujer se queda sin bondad, sin bendición, sin Torah y sin protección. Es por eso que necesitamos todo el tiempo que ese aspecto femenino de Malchut nos acompañe. Y con esto damos por finalizada la última de las Sefirot y hemos estudiado todas ellas. Espero que te haya sido de provecho y tienes la tabla para repasar todos los conceptos y tienes los vídeos abiertos para que puedas verlos de nuevo y repasar estos patrones sefiróticos de cada una de las 11 sefirot que hemos estudiado. Y con esto te dejo para que mañana nos veamos en la aplicación práctica de todo lo que hemos visto en una meditación que te puede cambiar la vida. Shalom.